Yo tendría yo creo que unos 15 años, 16 máximo. Y resulta que un compañero baterista que ya murió, César Álvarez, me habla por teléfono y me dice que si puedo ir a suplirlo a un cabaret. Y llego al cabaret y para empezar no me dejaban entrar. No me dejaban entrar y me dijeron que no podía yo entrar, que porque era yo menor de edad, un chamaco flaquillo. Y pues, así, ¿no? Entonces mandan traer, le hablan al director, lo mandan traer. Y llega el director del grupo y dice, sí, pues viene a suplir, él es baterista. Pues ya entro al cabaret. Y llega la vedette y me dice, maestro, tócame afro. Y comienzo a tocar afro. Y sale ella. ¿Cuál es mi sorpresa cuando de repente comienza a quitarse la ropa? No, de verdad que fue una impresión. Es la primera mujer que yo veía en mi vida que se quitaba la ropa. Te lo juro que estaba yo tocando y nada, me quedaba así. Pero impresionado, fue una impresión enorme. Y conocí gente muy hermosa, nunca había pisado yo un cabaret, o sea, para mí todo fue la primera vez. A pesar de que ya tenía en ese tiempo 27 años y mis 3 hijos, pero pues no conocía ese mundo. Se me abrió todo completamente, los reflectores, el cantar con un grupo, y me inicié cantando una cancioncita tontuela por ahí, pero me sentía muy contenta, muy inocente en ese tiempo, para mi edad. Pero la vida del mundo artístico y más de cabaret es maravillosa, es un sueño, es de mucho trabajo, tienes que trabajar para tu vestuario, mandar hacer arreglos musicales, tener tu secretario para que te atienda y sobre todo que antes había mucho trabajo. Teníamos teatro, cabaret, fotonovelas, a veces televisión, y entonces se podía vivir muy bien y te podrías dar el lujo de tener secretario. Pero, y aparte darte buena vida, yo me llevaba a mis hijos a Acapulco, a donde querían. Entonces, fue muy padre, a mí me gustó muchísimo. Lo que englobaba el hecho de nombrar la vedette, canta, baila, muchas de ellas bromeaban con la gente, no exactamente hacían chistes, porque no hacían chistes. Y también me gustaba mucho, antes de que lo hiciera cabaret, pues me encantaba ir al 77, a la Ronda y ver estos vestuarios que decía yo quiero ponerme uno de esos, ¿no? Porque eran bellísimas, mis compañeras se vestían divinamente, vestuario muy caro. Cantaban, bailarines, producciones bellísimas, y pues una vez caí, bueno, no caí, me invitaron a trabajar a Tramonto, y con Olga Ríos y Olga Muñiz, todas esas compañeras, y pues ahí fue donde hice cabaret. Y regularmente ellas cambiaban de show cada 2 meses, 3 meses. O sea que era una inversión bastante fuerte para ellas, en vestuario, en arreglos, en ensayos con sus bailarines, porque también, no sé, no recuerdo si el coreógrafo también les cobraba, porque era cambiarles totalmente todos los bailes que hacían. El vestuario era muy caro. Tú llegabas, obviamente así como estamos aquí en este estudio, así estaba el modisto, solo, con sus
4 o 5 bordadoras. O sea, pero no tenías un vestido, tenías varios, tenías que verte muy linda en el escenario, ¿no? Y todas aspiraban a un vestido lindo, aunque empezaras o fueras la estrella, tú querías verte linda también para cantar, para bailar. Todos donde había cabarets, Insurgentes, Zona Rosa, podías caminar, en la Condesa, que había varios cabarets ahí también, entonces podías caminar, salir en la madrugada, porque era de reventones de toda la noche, ¿eh? Salía uno hasta la mañana. Luego había unos donde en la Zona Rosa que había pianos bar, había un piano bar. Entonces salías y te quedabas en el piano bar escuchando ahí la música de bohemia. Era maravilloso, sobre todo que te podías caminar con tu equipo fotográfico como si nada. Trabajábamos regularmente de 10, comenzaba a funcionar el cabaret de 10 a 4 de la mañana. Y no pasaba nada. No pasaba nada, podías salir a la calle tranquilamente. Nos íbamos caminando, saliendo del lugar al café, a esperar el camión, porque no teníamos carro en ese entonces, tanto las vedettes como nosotros. Eran espectáculos muy bonitos porque había una gran variedad. Había cabarets, digamos, ahí en Reforma, en Juárez, Avenida Juárez, estaba el Capri, y luego abajo del Hotel Rex había unos conjuntos de cabarets, y estaba el Hotel Alameda, ¿no? Era un conjunto de lugares turísticos para ir a divertirse, ¿no? Había grupo de bailarinas, grupo de modelos, grupo de vedettes, en todos los teatros, en todos. No había uno donde no hubiera cómicos, cantantes, vedettes, todo el mundo trabajaba. No había televisión, entonces había muchos teatros en México, muchos teatros y muchos cabarets. Entonces ahí me bautizaron las vedettes, porque llegué chamaco, vamos a bautizar ya me subieron a un camino ahí arriba, y el bautizo, qué barbaridad. Te quitan pantalones y todo, y te rasuran, esa es la bautizada. Y todo ardido y no sé qué tanto. Fue la época en la que Flor Silvestre era la estrella en el Teatro Iris. Yo llego a comenzar a trabajar al cabaret como por 79, más o menos, 77, 79. Comienzo ya a trabajar en distintos cabarets, que en ese momento había miles de cabarets en México. ¿Sí? Había cabarets en la Zona Rosa, había sobre el circuito interior, había muchísimos. Entonces, había muchísimo trabajo. Entonces, fue el conocer a mucha gente, el acompañar a mucha gente muy profesional. Había gente que pues estaba comenzando, había bailarinas que en ese momento se convertían en solistas y comenzaban a cantar.
las vedettes extraordinarias que fueron creándose poco a poco. Pero empezaron de bailarinas, pero tomaban clases de canto, aprendían a maquillarse, aprendían a hablar con la gente, aprendían a desplazarse como modelos, como todo eso. Lo hice por eso. Yo ya tenía 3 hijos y mi madre dependía de mí y mis hermanos, que eran más chicos. Y yo ganaba en ese tiempo a la quincena 800 pesos, 850. Y en ese contrato que me ofrecía iba a ganar 800 pesos diarios. Dije, Dios mío, sí, pues no, pues sí voy. Le digo, pues no tengo vestuario, no tengo nada, yo te ayudo. Esa persona fue bailarina en un lugar que se llamaba El Savoy en ese tiempo, cuando había vida nocturna esplendorosa. Iba todo tipo de gente, de todas las clases sociales. Hasta el más pobre que juntaba su lana para ir a ver a las vedettes, para ver sus cuerpazos naturales, bellos, ¿no? Y te digo, la mayoría bailaba, la mayoría aprendió. La que no era muy malona, ¿no? Aprendió mucho. Algunas se quedaron estancadas, pero la mayoría se superó. Había cabarets como el Cacán y la Ronda, que estaban uno enfrente al otro, pero los dos igual de llenos. Los dos igual de llenos porque pues era la época en la cual se estilaba eso y la gente llenaba los lugares. O sea, tanto en un lugar se estaba presentando la Lea, con otro lugar se presentaba la Yamal. En todos los cabarets había tanto grupos de calidad, músicos de calidad, como vedettes, al igual también de mucha calidad. El Bombay era uno para compartir con las chamacas nada más, bailar, compartir, y si te gustaba la sacabas. De esos había varios. El San Luis, el San Francisco, el Barba Azul, el Molino Rojo, el Ratón, el Bombay, no, había... Yo los conviví también, te digo, yo era vago en ese aspecto, me gustaba conocer, me gustaba ver el espectáculo en México, ¿no? Casino Royal, bueno. Palabras mayores era de que había un representante, Toño Basurto, que se fue a Europa y él le recomendó a Marlene Dietrich. Después dice, bueno, ¿qué metemos de México, Jorge? Pues Marco Antonio Muñiz, Nadia Milton, el ballet, armamos el ballet, y las modelos. En las modelos estaba Isaura Espinosa. Y como ella estaba Grace Covarrubias, Alina Laruz, había tantas modelos tan extraordinarias, tan bellas. Yo les montaba la coreografía y todo eso. Precioso el espectáculo, precioso. Yo soy tepiteño, entonces mis amigos más grandes en Tepito les decían, vámonos al cabaret. No, pues no les decía 2 veces, vámonos y nos íbamos a los cabarets. Así empecé en los de Rompe y Rasga, para serte sincero, estaba yo muy chavo. Tío Sam, Club de los Artistas, Siglo XX,
y todos los que había ahí, los burlesques, habían burlesques ahí, todo esto, mano. En Garibaldi, el Teatro Garibaldi, que eran de burlesque. Burlesque todavía no, o sea, el cambio fue muy drástico porque decían burlesque, se iban a quitar el brasier y a la hora que quitaban el brasier y la gente gritaba, oscuro, se quitaban el brasier. Luz, se ponían el brasier. Oscuro, luz. Ese era el secreto, el gancho de la gente, ¿cómo? Deja la luz, que no sé qué. Luego había Lorraine Cooper, que salía con 2 abanicos. Con los abanicos se tapaba y según esto estaba desnuda, pero todo lo que traía era color carne. Pero ella era muy blanca, entonces parecía realmente que estaba desnuda. Y el arte de ella era con sus abanicos, y volteaba y se tapaba, y todos, levantan los abanicos, no sé qué tanto. Y al final hacía ella, luz, oscuro, luz. O sea, fue el secreto del burlesque. Yo quería ser cantante, pero no, nadie me conocía y entonces me dijeron que entrara al teatro de burlesque. En ese tiempo estaba la Carpa Olímpica, pero tenía mis 3 hijos, mis hermanos y pues había muchas trabas para conseguir trabajo, nadie me conocía. Y pues resulta que me voy al teatro. En ese tiempo era un teatro musical con desnudo, pero estaba la orquesta de Chicho Rodríguez, imagínate. Luis Illescas estaba de maestro de ceremonias. Antes el teatro de burlesque, lo principal eran los cómicos, Borolas y Pichicato, todo eso. En el Frufú, cuando yo me acuerdo mucho de Irma Serrano, pues empezó a meter unos shows espectaculares, donde metió mucho dinero, mucha escenografía bonita, cara, ¿no? Y pues llenaba, siempre llenaba con todas las obras. Eran obras, pero en vodevil, ¿no? Inclusive hasta boxeadores, Rubén Olivares, famoso Gómez. Era un conjunto de atractivo muy, muy padre, hermano. Muy padre, había mucho vodevil y con cómicos y artistas famosos. El atractivo pues también era las chamacas que se quitaban la ropa, ¿no? Se quitaban la ropa. Había cómicos sensacionales. Colocho, muchos que se me van ahorita de la mente, ¿no? Pero era un conjunto donde se presentaba pues el teatro, te reías, el atractivo visual, y a veces hasta te hacían llorar, ¿no? Había cosas interesantes. Yo me acuerdo de Chin Chin el Teporocho, los lavaderos, así cosas así de esos temas, ¿no? Había colas para entrar, o sea, me tocó los primeros años, pues, la Carpa México, que estaba en Reforma, lleno total con el Flaco Guzmán, con Rafael Inclán, con Luis de Alba, eran llenos totales, o sea, meses y meses. Después de ahí, pues también trabajé en la obra de Lecumberri con Luis de Alba, y esa obra tardamos como 1 año con Luis de Alba, Chatanuga, Carlos Justiz. Eran puros actores y yo era la única actriz de la obra. Empezó
la princesa Lea con una tina, maravillosa la tina, bien hechecita y todo, y llena para hacer espuma y todo, ¿no? Hizo el show. Y acabó que vio que ya estaba muy visto, sacó la copa, una copa muy alta, como 1,5 metros, algo así, o 2, una copa que le llamaban la copa de champaña. Y la llenaban de sidra con agua y la hacía pasar por de champaña, ¿no? Y ahí se empezaba a bañar en las alturas. Y, lógico, la época que los señores tenían mucho dinero y lucía el dinero, le invitaban, le decían, oye, te invito a una champaña. ¿Una champaña? ¿Tan miserable eres? Invítame una caja de 12, te invito 12 ya, va, y le traían la caja con 12 champañas, las hieleras. No, esta es para mis bailarinas, esta es para mis bailarines, así repartía las botellas ella, pero el señor pagaba. Malí, que era bien atrevidota, se vistió de chango, de un gorila más bien, de gorila, y empezaba a desnudarse, a quitarse todo hasta quedar desnuda. Llega Olga Briskin con su violín, su ballet. No, qué barbaridad. Cuánta gente perdió lo que tenía. Era la locura. Apenas cabía la gente, y había cola en la calle para entrar, esperando que acabara el show, para que la gente saliera y pudiera entrar. Fue de maravilla con Olga Briskin, la locura con ella. A ese grado era la euforia del centro nocturno en México en esa época, en que las vedettes eran las diosas. Todo se fue terminando, pues yo siento que por inseguridad, que tenemos muchos años viviendo esa inseguridad, por la economía fue cambiando en muchos niveles, más bien en todos los niveles, porque a los cabarets la gente pensaba que iba la gente más, no sé, más baja, de más bajos recursos. No es cierto. En cabaret iba la gente que iba a pagar cuentas, pero tremendas. No iba a pagar 2 pesos por una chela, no, jamás. Como en los 90 ya pues ya de repente pues qué te diré, como en un mes más o menos, como en 2 meses se han de haber cerrado lugares como el 77, el Cordial, el Quid, el Cádiz, muchísimos lugares en menos de 2 meses ya no estaban trabajando. Cosa que tengo entendido que tenían 30, 40, 50 años el vedetismo. Pero ya para el 85, 90 ya casi no había nada. Creo que fue cuando empezó lo del table, y pues fue acaparando la atención de la gente. Era algo nuevo y todas las empresas se fueron por ese tipo de espectáculos, y a nosotras nos relegaron ya al final en el closet. Aquí fue la última empresa donde trabajé. Teníamos un piano bar de bohemia bonito,
pero también lo quitaron porque creo que les hacían ganar más las chicas del table de la parte de arriba. Y eso fue pues, el desastre completo para la vida nocturna que teníamos. Ya teníamos espectáculos de primer mundo y ahora ya no tenemos espectáculos. Todo porque se perdió el gusto por el espectáculo, se perdió el gusto por el show, por la continuidad, por la producción y todo eso, ¿sí? Que empezaron con la cuestión del table y